Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en Línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas. Proverbio 28, versículo 4 dice: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Este mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice que los que se apartan de la ley alaban al malvado, los que la cumplen están en contra de él. Cuando el ser humano se aleja de la palabra de Dios, cuando el ser humano está lejos de lo que Dios quiere, de sus directrices, viene a parar en la compañía de los impíos, de los malvados, de los que están muertos, y a favorecer y estar de acuerdo con todas sus conductas pecaminosas. Dios nos invita a que sigamos su palabra, a que cumplamos sus estatutos, así sea que no estemos de acuerdo con muchas de las opiniones que tengan los hombres y aún la humanidad entera. Es el Señor el que nos dice: sígueme y cumple mi palabra. Y en esta hora de la tarde saludamos a esta hermosa audiencia que nos está sintonizando a esta hora en este su programa Cita en Línea con la doctora Fabiola. Doctora Fabiola, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a toda la amable audiencia. Gracias por su fidelidad. Hoy hablaremos acerca de las medidas preventivas y cuidados del riñón y del colon. Doctora y oyentes que nos están escuchando, hoy hablaremos de este tema muy importante. Hablar de medidas preventivas nos ayudan a estar, como bien lo dice, prevenidos, con cuidados que nos sirven para no llegar a tener alguna enfermedad futuramente. Estuve investigando, según la milenaria medicina china, el riñón es considerado por ellos como la raíz de la planta. Es por ello que esta cultura considera que deben ser muy cuidados estos órganos, los riñones. En esta oportunidad en la que estaremos hablando de este tema de las medidas preventivas y cuidados del riñón y el colon, pues estaremos haciendo, o la doctora estará haciendo hincapié en este importante tema. Doctora, estaremos resaltando los cuidados acerca de los riñones y los cuidados que se tienen que tener con respecto al colon. Sí, en esta entrega vamos a crear en ustedes la conciencia, resaltando pues la importancia de cuidar cada día nuestra salud. El cuidado del riñón depende en gran medida de su mantenimiento. Es un momento para aprender, para recordar y para tener presente que conductas y malos hábitos que pueden dañar los riñones podemos evitarlos y controlarlos. ¿Cuáles son los factores entonces de riesgo para contraer la enfermedad renal crónica? Dentro de los factores de riesgo, los más importantes son la diabetes, que se considera que es una enfermedad que es un problema de salud pública a nivel mundial. Tenemos la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, historia familiar de enfermedad renal crónica, el uso prolongado de algunos medicamentos, como por ejemplo los antiinflamatorios, los esteroideos, sobre todo aquellos automedicados, el tener una edad mayor de 60 años, aunque también aparece en niños y adultos jóvenes. En los niños son de importancia los cuidados con los alimentos y las medidas de higiene.
El cuidado de los riñones se debe procurar desde la niñez y así evitar padecer insuficiencia renal crónica en la edad adulta. Las infecciones urinarias a repetición o cálculos renales, incluso el bajo peso al nacer, y esto puede actuar directa o indirectamente un veneno socialmente aceptado por muchos, que es el cigarrillo. También tiene una incidencia sobre el daño o deterioro del riñón. Todos estos estilos de vida inadecuados son susceptibles de cambio. Es por eso que hay que cuidar mucho de los riñones desde temprana edad, como usted nos dice, pues muchos de nosotros hemos escuchado acerca de que los riñones son el filtro del cuerpo. ¿Es esto cierto? Los riñones sí son los encargados de eliminar los excesos. Tienen como misión filtrar la sangre de los productos tóxicos que se acumulan con la alimentación. Es obligatorio el paso de toda la sangre de nuestro cuerpo por este órgano. Alrededor de 200 litros de sangre filtran los riñones cada día para poder eliminar las toxinas, el exceso de agua, producir glóbulos rojos si nos hacen falta, controlar la presión arterial, mantenernos sanos. Esta habilidad de vigilancia y filtrado se puede perder gradualmente y sin avisar, produciéndose entonces una enfermedad renal crónica. Esto quiere decir que el buen funcionamiento de los riñones se va perdiendo sin que el paciente se dé cuenta o se aperciba de ello. Sí, esto puede ocurrir. De hecho, avanzando en edad, se va produciendo un deterioro fisiológico del riñón. Pero si a esto le sumamos conductas inadecuadas o hábitos inadecuados, vamos a acelerar entonces esta disminución de la filtración del riñón. Se señala que a nivel mundial 1 de cada 10 adultos tiene algún grado de deterioro de la función renal, pero también lo pueden sufrir los niños. La dificultad radica en que la interrupción del funcionamiento renal es cada vez más frecuente y silenciosa. Puede no ser tan evidente, a menos que sea lo suficientemente grave como para reducir la producción de orina o dar algunas complicaciones, por lo cual puede estar desapercibido. Tenemos entonces nosotros la obligación de cuidar estos maravillosos órganos porque son indispensables para la vida. Doctora, y queremos también que usted nos refuerce todo este conocimiento que nos ha dado con unas recomendaciones médicas. Nos va a dar usted a continuación las 10 reglas de oro para el cuidado de los riñones. Sí, las 10 reglas de oro para cuidar los riñones. Tenemos en primer lugar mantenerse en buenas condiciones, mantenerse activo, tener un régimen adecuado de ejercicios, lo cual contribuye, entre otras cosas, a reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedad renal crónica. Número 2, mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre, ya que la diabetes produce daño renal, pero esto puede detenerse o puede retardarse si hay un control a tiempo de la enfermedad. Número 3, el control de la presión arterial. La hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica. La primera es la diabetes. Número 4, comer sano y evitar el sobrepeso y la obesidad. Es importante reducir el consumo de sal, bajar de peso, tener un estilo de vida saludable, consumiendo una dieta balanceada para mantener nuestro peso ideal, tener cuidado con las carnes rojas, ya que las carnes rojas en exceso son una proteína pesada para el riñón. Igual evitar los excesos en consumo de granos, sobre todo secos, que son de alto valor proteico, y como les dije, es una proteína pesada para el riñón. Es importante evitar el sedentarismo. Tienes siempre que hacer ejercicio de manera regular. No ingerir bebidas alcohólicas, ya que estas también producen deterioro de la función del riñón. Es importante incluir dentro de tu rutina de vida chequeos médicos periódicos donde se determinen exámenes como la creatinina sérica y un examen de orina para saber si está ocurriendo alguna lesión o deterioro del órgano. Número 5,
Mantener una ingesta de líquidos saludables, preferiblemente el agua. Esto reduce el riesgo de cálculos e infecciones renales. Número 6. No fume. No fumar y menos ingerir estupefacientes. El tabaco daña la circulación renal y causa hipertensión arterial. Número 7. No se automedique. No tome antiinflamatorios no esteroideos, que los esteroides también producen daño o deterioro de los riñones. Cierto tipo de antibióticos igualmente dañan o lesionan los riñones. La utilización de diversos medicamentos como analgésicos o medicamentos utilizados en la quimioterapia, los medios de contraste para exámenes diagnósticos también influyen en el deterioro de la función del riñón. Por eso es importante, antes de hacerse un estudio de estos, que el paciente se le mida su creatinina sérica. Es importante entonces evitar todo este tipo de cosas, automedicarse, vigilar constantemente la manera como usted elimina a través de su riñón para entonces evitar complicaciones. Número 8. Si tienes diabetes o hipertensión arterial, debes revisarte periódicamente tu función renal y acudir con tiempo al nefrólogo. Número 9. Mantenga normales sus niveles de colesterol total, colesterol HDL, llamado el colesterol bueno, y el LDL, conocido por la mayoría de las personas como el colesterol malo. Debes mantener los niveles de cada uno de ellos dentro de la normalidad. Número 10. Manejo adecuado del estrés. En situaciones de estrés, a través de la hipófisis y del hipotálamo posterior se activa la secreción de una hormona llamada hormona antidiurética, lo cual disminuye de manera importante la capacidad de filtración del riñón. Entonces, dentro de más frecuente e intenso sean tus situaciones de estrés, mayor deterioro de la filtración del riñón va a ocurrir. Al mantener entonces nuestros riñones sanos, vamos a disfrutar de una vida saludable y con calidad. Interesante este último punto del estrés, sobre todo porque pues yo no sabía, y sé que muchos de los oyentes no conocíamos esta hormona que es secretada al momento de tener niveles altos de estrés y que disminuyen la filtración de los riñones. Y también muy importante la alimentación, doctora, porque el alto consumo de la sal en la alimentación también perjudica mucho. Esos estilos de vida no saludables son los que están llevando al hombre a tener estas enfermedades. Sí, también la mayoría de personas que le gustan son las comidas que ya están hechas, que solamente es para calentarlas en microondas, o los enlatados. Esto tiene también altos niveles de sustancias que son tóxicas para el riñón. Aquí en este programa Cita en Línea con la doctora Fabiola también estaremos hablando en el día de hoy de las medidas preventivas y cuidados que se deben tener con el colon. En la actualidad hay, doctora, un marcado interés para que la población tenga un conocimiento más amplio acerca de los cuidados que debe de tener y que con ello pueda prevenir muchas enfermedades, entre las cuales también está la del colon irritable. Sí, la actividad educativa se orienta a ampliar el conocimiento de la población en estilos de vida que permitan disminuir los factores de riesgo de esa enfermedad y también desarrollar habilidades en las personas que promuevan la salud y prevengan las enfermedades del colon. Médicamente hablando, un colon sano debe reportar al menos una deposición diaria, y un colon ideal debiera hacerlo cada vez que recibe una comida completa, como ocurre con los niños recién nacidos o los niños entre 1 y 3 años. La mayoría de adultos jóvenes, adultos maduros y adultos mayores pueden pasar días enteros sin tener una deposición normal, por lo cual el colon entonces sufre una alteración que lo lleva a presentar dolores intensos abdominales por el estreñimiento al tener materia fecal comprimida, que puede buscar salida por otras partes fuera del ano, como es el caso de la dolorosa enfermedad diverticular o diverticulitis. Muy impresionante esto, y sobre todo el daño que hace la materia fecal comprimida en el cuerpo, que debe ser evacuada y que por este tipo de problema no puede salir.
Pero para aclarar conceptos, háblenos más a fondo de esta enfermedad, doctora. El síndrome de intestino irritable, también llamado colon irritable, colitis funcional o neurosis intestinal, es una enfermedad digestiva crónica, funcional, de origen desconocido, pero se trata de un conjunto de trastornos funcionales del intestino que son bastante frecuentes. Cuando las personas hablan de que tienen un intestino perezoso o tránsito intestinal lento, ¿se refiere a esto, doctora? Sí, a eso me estoy refiriendo. ¿Cómo se manifiesta o presenta esta enfermedad? Existen 3 formas de presentación. Una cursa con diarrea predominante, otra con estreñimiento predominante, y existen 3 tipos de síndrome de intestino irritable, dependiendo de qué síntomas es el que predomina. Por lo menos el que predomina la diarrea o el que predomina el estreñimiento, pero también hay una que es de patrón mixto, en el cual se presentan situaciones alternantes de deposiciones tipo diarreico y también deposiciones de consistencia muy dura. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Sabemos que muchos de los oyentes que nos están sintonizando se están de pronto identificando con muchas de las cosas que ya hemos tocado, pero ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se puede diagnosticar? Esta enfermedad, que es crónica, no es una afección mortal o degenerativa, pero el síntoma más frecuente es el dolor abdominal o el dolor generalizado, asociado con periodos de dolor, en algunos casos localizado. El dolor puede ser aliviado con la defecación o la expulsión de gases. Según el último consenso de expertos, los dictados por la Asociación Americana de Gastroenterología y otras sociedades médicas, en desórdenes intestinales funcionales se pueden realizar un diagnóstico de síndrome de intestino irritable y se cumplen con los siguientes criterios: por lo menos en 12 semanas, no necesariamente en los 12 meses previos que preceden al malestar o dolor abdominal, el paciente tuvo que haber presentado 2 o 3 de las siguientes características. 1. Alivio de los síntomas con la defecación. Cambio en la frecuencia y o consistencia de las deposiciones y cambio en la forma, apariencia o consistencia de las deposiciones. Los síntomas que de presentarse acumulativamente apoyan el diagnóstico de síndrome de intestino irritable son una frecuencia anormal de las deposiciones. En este contexto de anormal, esto puede ser definido como más de 3 defecaciones por día y menos de 3 defecaciones por semana. Una forma anormal de las heces. Pueden ser heces grumosas, duras o blandas o incluso acuosas. Evacuación anormal de las heces, es decir, con esfuerzo, con sensación de urgencia o con sensación de evacuación incompleta. Presencia de mucosidad en las heces, hinchazón o distensión abdominal y malestar general. ¿Qué factores contribuyen para que una persona tenga un colon irritable? Existen factores que inciden, como el estrés, la ansiedad emocional o la depresión, pueden empeorar los síntomas. Cada paciente a su vez puede presentar hipersensibilidad a alimentos variados, aunque se ha establecido que los principales grupos de alimentos a los que los pacientes de intestino irritable son hipersensibles son el gluten del trigo, cebada, centeno, levaduras, la leche entera, las grasas, debido a la hipersensibilidad a aquellas comidas que producen gases intestinales. Son también poco toleradas por los pacientes, así como los cambios bruscos de dieta o hábitos. Por lo menos hay pacientes que no toleran los granos, hay pacientes que no toleran los vegetales verdes crudos, las comidas muy condimentadas, el picante. También existen factores ambientales variados, capaces de provocar o de facilitar estas afecciones. Algunos de ellos existen naturalmente en el ambiente, tales como algunas radiaciones, microorganismos, sustancias químicas naturales producidas por organismos vivos, minerales como el asbesto,
la radioactividad natural. Otros han sido producidos o incrementados directa o indirectamente por el impacto de las actividades del hombre sobre el ambiente, como los subproductos de la combustión del petróleo, sustancias químicas artificiales, aditivos o pesticidas residuales en las comidas, algunas drogas y medicamentos, y también ciertas modificaciones atmosféricas influyen en este tipo de enfermedad. Muy interesante también estos factores que contribuyen para que una persona tenga colon irritable, sobre todo el estrés predomina en este mundo tan convulsionado. El estrés produce muchas enfermedades. Ya para finalizar, queremos que usted nos dé unas recomendaciones para que aprendamos a tener esos cuidados y medidas preventivas con nuestro colon, y que nos ayudará muchísimo para que podamos prevenir esta enfermedad. Bueno, la dieta es fundamental para el control de esta enfermedad, ya que la manera de controlarlo está principalmente en lo que se come o lo que se deja de comer. En los casos que cursan con predominio del estreñimiento, se recomienda entonces una alimentación que contenga fibras hidrosolubles, como salvado de avena, cereales integrales con fibras hidrosolubles, verduras crudas y cocidas con celulosa de fácil digestión, frutas frescas, ciertas semillas como las del cirio o el lino remojadas. También las personas ahora frecuentemente consumen lo de la linaza, eso también es importante. Y en tanto a ello sea pues razonable en su alimentación, que siempre sea una alimentación sana, alimentación lo más natural. Las fibras vegetales no hidrosolubles, es decir, las fibras, están contraindicadas en el síndrome de intestino irritable, en lo cual predomina es la diarrea. Ahí por lo menos los salvados de trigo, arroz, maíz, las semillas no digeribles, tomate, pepino, están entonces desaconsejados, ya que en lugar de ayudarlo, pues hace que se presente más frecuente lo de las deposiciones diarreicas. Por el contrario, el consumo de frutas variadas, especialmente el kiwi, tiene un efecto beneficioso en pacientes con estreñimiento. El cuadro, cuando se acompaña con diarreas, entonces se aconseja reducir el contenido de fibra. En ambos casos es muy importante el consumo de agua, consumir frutas y verduras frescas, tomar por lo menos yogur deslactosado que tengan los probióticos, los cultivos probióticos, que son bacterias buenas que lo ayudan entonces a mejorar los hábitos intestinales. También algunas personas se benefician consumiendo astringentes como el carbón activado. En todos los casos es recomendable evitar los alimentos que producen gases, meteorismo o flatulencias. En personas sensibles, por lo menos las legumbres secas no estarían aconsejables ahí. También se puede obtener beneficio evitando el consumo de los embutidos. Muchas personas tienen estos hábitos, esto de las comidas rápidas. También las bebidas que contienen cafeína o las bebidas energizantes, el alcohol, también es importante evitarlo, ya que esto irrita más nuestro colon. Es importante realizar ejercicio de manera regular. El ejercicio proporciona alivio a los síntomas gastrointestinales. La actividad física puede ayudar a relajar los intestinos. La actividad intestinal con frecuencia disminuye durante el ejercicio, porque en este momento el cuerpo envía más sangre a las piernas y a los brazos. Pero también el ejercicio alivia el estrés, mejora el humor, lo cual hace que sea más fácil sobrellevar el dolor que produce el colon irritable. Nos ayuda a relajarnos. La relajación muscular progresiva alivia entonces con ello el estrés y los síntomas que produce la enfermedad. Acuérdese que es importante cerrar los ojos, respirar profundo para mantener un control adecuado del estrés. Nunca se automedique, no se automedique tampoco laxantes, que muchas personas toman con frecuencia, que
estos laxantes creyendo de manera errónea que están limpiándose el colon porque según ellos están evacuando toda una serie de parásitos, y no es así. Hay una diferencia muy importante entre un laxante y un antiparasitario. Con el laxante usted está barriendo con la flora intestinal natural del organismo, promoviendo entonces nuevos periodos de estreñimiento. Además, por no ser productos naturales, por lo general producen evacuaciones dolorosas seguidas de cólicos. Los antidiarreicos suministrados para el síntoma contrario pueden llegar a producir peligrosas obstrucciones intestinales. En situaciones extremas llegan a tener como única solución la realización de una cirugía. Hemos aprendido mucho en el día de hoy acerca de los cuidados que debemos tener con estos órganos tan importantes. Esto ha sido todo por hoy. Estaremos con ustedes en una próxima emisión y la doctora Fabiola le dará esos temas médicos que a usted le interesan. Hasta pronto. Los sábados a las 4 de la tarde tienes una cita con la doctora Fabiola. Cita en línea es el programa de salud que tienes que oír. Conduce Fabiola Castillo y Jennifer Vargas.